Buenos días, mi nombre es Fernando Ruiz, yo voy a ser el profesor de Psicología Profunda. Bueno, espero que se encuentren bien y saben que, bueno, dado esta situación tan especial que estamos viviendo, todos los argentinos, bueno, vamos a manejar las clases por el campus virtual. De modo que, bueno, para ser sintético me voy a abocar a nuestro primer texto, que es nuestra primera clase, que consiste en una introducción al psicoanálisis. Para ello vamos a utilizar una conferencia de Freud, por Freud. No todos los textos que vamos a utilizar son por Freud, algunos son comentadores. Y es una conferencia del año 1916 y 17, donde Freud la da a unos profesionales y gente común para introducirlos en qué consiste básicamente la práctica psicoanalítica. A mí lo que me interesa destacar de esta primera conferencia es una estructura, un ordenamiento de a qué conceptos ustedes le tienen que prestar atención en la lectura, ¿sí? Y fundamentalmente al comienzo quiero destacar que puedan precisar, del texto se desprende, digamos, en la lectura, cómo conceptualiza Freud al psicoanálisis como práctica terapéutica y cómo la va relacionando y diferenciando con la medicina, por un lado, y con la psiquiatría, por el otro. Reparen ustedes que respecto de la medicina dice algunas cosas y respecto de las diferencias con la psiquiatría marca otras. Así que les pido que la lectura puedan ir esos detalles despejándolo. Eso en principio, esas diferenciaciones, ¿sí? Y conceptualizar la práctica analítica. Después, el texto da para mucho. Uno se puede situar en cualquier frase de Freud y seguir, y seguir, y seguir en su obra y no terminar nunca. De modo tal que nosotros nos vamos a acotar a nuestros objetivos de la materia. En lo que sigue, se tienen que abocar a los obstáculos que menciona Freud en lo que respecta a la transmisión del psicoanálisis. Para ello menciona tres. Un primer obstáculo que tiene que ver con el positivismo en la ciencia. Las exigencias del positivismo en la época, la observación, la constatación empírica, el sustrato material. Y eso es un obstáculo porque el inconsciente como concepto no es algo que se pueda enmarcar en estos principios positivistas. De modo que ahí tenemos un problema. Freud hace algunas consideraciones. Presten atención. Por otro lado, tenemos un segundo obstáculo que Freud refiere a la formación organicista, natural de los médicos, básicamente, que preguntan dónde está el inconsciente, como diciendo en qué lugar del cerebro, como si estuviera en un lugar que lo puedo observar, lo puedo tocar o lo puedo pesar. Ese es otro obstáculo donde Freud también hace algunas consideraciones para el estudio del psicoanálisis. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Y el último, el obstáculo que Freud menciona, habla de un prejuicio, tanto estético como intelectual. El intelectual, que es muy importante, Freud dice, el psicoanálisis viene a revolucionar esta identidad entre psíquico y consciente. A partir de ahora, el núcleo de la experiencia subjetiva va a ser lo inconsciente. De modo tal que ya no podemos homologar consciente con el yo, digamos así. Eso no se puede homologar, eso se va a trastocar a partir del psicoanálisis. Y la subjetividad se va a originar a partir de lo inconsciente. Ya después veremos en los demás textos cómo eso va tomando cada vez dimensiones mayores. Y por el lado del estético moral tiene que ver con el otro concepto nodal de Freud, que es plantear a la sexualidad como una cuestión mucho más amplia que la genitalidad, sino como algo que tiene con el eros, con la vida, ¿sí? Con las marcas de amor que uno recibe cuando nace, cuando viene al mundo, cómo la sexualidad está en el núcleo, dice Freud, muy claro, en el núcleo de las perturbaciones mentales. ¿Sí? Entonces, la sexualidad como etiología de las neurosis y lo inconsciente, por otro lado, van a ser los conceptos nodales a partir de los cuales se va, digamos, a cuestionar el pensamiento clásico y se va a replantear desde el psicoanálisis cómo va a ser el estudio de lo que considera las patologías mentales. Entonces, nuestra idea básicamente es esa. Repito, para cerrar, concepto del psicoanálisis, diferencia con las prácticas de la medicina y la psiquiatría, y por otro lado, despejar
esos obstáculos, caracterizar cada uno de ellos y reparar la atención en los conceptos de inconsciente y sexualidad. Bueno, yo también voy a mandar un cuestionario respecto al texto y algunas apreciaciones por escrito. Espero que con eso nos vayamos más o menos manejando. Les mando un saludo y nos vemos la próxima. Gracias.